Guerra en la frontera. Tailandia y Camboya al borde del abismo. ¿Hablamos? ¿Están Tailandia y Camboya al borde de una guerra total? En las últimas horas el mundo vuelve a mirar una frontera olvidada. Más de 200 kilómetros de tensión acumulada que han estallado ayer tras un incidente fronterizo cuando unos soldados tailandeses de patrulla, al parecer, pisan una mina, comienza un tiroteo y en respuesta Camboya comienza un fuego de artillería con unas baterías Grats, como ya os mostramos en el programa de ayer, que intenté explicaros el inicio del conflicto. Hoy vamos a hablar en profundidad sobre qué está sucediendo en este lugar del mundo en el que muchos españoles acuden a visitar los templos que en parte son la cuestión o el problema. Estos templos que están justo en la línea fronteriza marcan una especie de separación religiosa, pero tampoco es verdad, porque ambos son budistas y los templos son hinduistas. Es decir, dos países budistas combaten por un pasado hindú en el que ambos dicen tener titularidad sobre el territorio. Los camboyanos, como herederos de los Jemeres, dicen que ese territorio históricamente es suyo, mientras que los tailandeses van al pasado colonial, al pasado francés, para intentar encontrar una justificación. Como ya os expliqué ayer, las leyes, los tribunales internacionales dicen que es territorio camboyano, pero la fuerza establece que es tailandés. Todo estaba muy tranquilo y de repente se activa, ¿no? Vamos a ver un poco esta historia, ¿no?, fronteriza. Ya os hablo de en 1962, os conté ayer el problema con el templo inicial de Preah Vihear, que vamos a ver ahora en pantalla dónde está situado, pero no es aquí donde comienzan los combates exactamente. Este es el templo que originó el problema fronterizo, es el mayor templo de esta línea, que podéis ver que está justo en territorio camboyano, pero si nos vamos a ver el mapa del terreno, aquí podemos verlo algo, podéis ver la vertiente de montaña, ¿no? Tailandia defiende que ese templo que está, digamos, en territorio camboyano, realmente por la vertiente de aguas, o podemos decir por la altura de las colinas, es territorio tailandés, como el resto de la vertiente de alturas. No se ve muy bien en este mapa, pero podéis apreciar lo que os comento cuando vemos el mapa satelital, como las colinas, que serían la altura, la cota, sería la forma de limitación del terreno, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese templo está en una cota tailandesa, pero históricamente, y el Tribunal Internacional dice que es camboyano. Todo esto estaba muy tranquilito en parte, ¿no? Hubo unos combates en el 2011 que se libraron con 17 muertos y se paralizó toda la problemática, ¿no? Y también está otro templo, el templo de Ta Mueng Tom, que fue el epicentro de los combates de estos días, donde comenzó la patrulla tailandesa los disparos y fue respondido por fuego de artillería en una respuesta excesiva por parte de Camboya y comienza todo el combate. Vamos a ver la cronología y para ello voy a usar un hilo que me parece magnífico y yo creo que hay que citarlo y mostrarlo y que lo vayáis a buscar. Un hilo, voy a ponerlo en castellano para que todos lo podáis ver mejor. Tenemos aquí una cronología de los lugares fronterizos
y la problemática de esta zona, ¿no? Tenemos aquí la gradiente de altura que se ve bien, estas alturas, las cotas, cómo está Tailandia defendiendo que las alturas son suyas, mientras que los llanos sería la zona que le correspondería a Camboya. Aquí hay los enfrentamientos de estos últimos días, de ayer, donde podemos ver bombardeos, pero sobre todo combates que os mostraré posteriormente en mi hilo. Tenemos el comienzo de todo esto. Comienza con esta foto, una foto en la que tenemos el 13 de febrero un conjunto de camboyanos con civiles acuden a uno de estos templos para hacerse unas fotos y comienzan a cantar el himno de Camboya en territorio reclamado por los tailandeses. Y hay un encontronazo y al parecer los tailandeses entraron a detener a algunos de estos visitantes. Después tenemos también que el ministro de Defensa, Puantam Wechayachai, expresó su preocupación por lo que había pasado con las tropas camboyanas en Ta Muen Tom, que es el templo que os puedo mostrar ahora en pantalla donde está este templo. Este es el templo principal del conflicto, el Ta Muen Tom, que como ya vimos sigue siendo a día de hoy el lugar donde se comenzó los combates y ya en febrero había habido un problema por esos turistas. Vamos a mostrar ahora en pantalla la posición. Aquí podéis ver el pequeño templo, es mucho más pequeño que el que vimos antes. Y está en territorio camboyano, pero volvemos al mismo tema, como la altura, ¿no? Podéis ver aquí la diferencia de cotas, coincide también con las proclamaciones o reclamaciones tailandesas, ¿no? Por lo tanto, territorio camboyano según la frontera internacional, tailandés según las alturas, que es lo que defiende Tailandia. Entonces, tenemos este primer encontronazo ya en febrero, que sigue, digamos, generando disputas durante un tiempo. Hay en febrero, el 21 de febrero, el comandante del segundo área del ejército, teniente general Bun Sing Pakdelang, visitó Prasat Tamuentom para alentar al grupo de trabajo Suranare y fortalecer el entendimiento con el ejército camboyano. Bueno, hay ahí un intento de acercamiento. Y comienza a finales de febrero la carretera que os comenté yo, que era también parte del problema, ¿no? Entre el 23 y 28 de febrero, tropas camboyanas despejaron y mejoraron una carretera de primera línea en el cruce del Sanyang Lao en el Chongbuk. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Ves aquí la obra? En esta zona de aquí podemos ver justo el lago que estábamos viendo antes. El lago y la carretera, cómo se despeja en esta zona la carretera aquí. Vamos a verlo en el mapa. Es decir, volvemos a tener otro problema justo en la línea de demarcación fronteriza. Esta mejora de esta carretera, por ejemplo, la limpieza de esta carretera, por un lado supone reconocer o decir que eso es tuyo porque lo reparas y por tanto se rompe la neutralidad de esa zona fronteriza. Tenemos otra excusa. Seguimos viendo más excusas que se van
siguiendo en el tiempo. También tenemos a mediados de marzo, tropas de Camboya comienzan la construcción de una carretera en Phong Parasilti Hilltop, que está muy cerca de... Vamos a ver si encontramos esto. Esto es otra posición defensiva camboyana que es reforzada con una carretera. Aquí. Podéis ver otra colina. Otra cota reclamada por Tailandia. Tailandia reclama la línea de montañas, la cota, como delimitación de frontera. Y Camboya está, bueno, defendiendo lo que considera su parte de la colina. Esto todo es en marzo. Sigue habiendo más reclamaciones por otras carreteras en marzo. Y nos vamos a acelerar un poco el paso, ¿no? Hay incidentes puntuales en la frontera, patrullas que se cruzan, acusaciones de violación de la soberanía y choques verbales entre los oficiales fronterizos. En junio comienza la escalada, como os conté ya en el programa de ayer. Camboya refuerza su presencia militar, despliegue de tanques T-55, artillería autopropulsada SH-1 y sus mejores tropas. Y la Guardia Real. Bueno, recordar que Camboya es una monarquía, aunque gobierna un primer ministro durante casi 40 años y acaba de nombrar a su hijo sucesor. Es monarquía aparente, pero la realidad es que es una especie de dictadura, porque aunque hay varios partidos, la realidad es que siempre gobierna el mismo y las elecciones son todas un apaño. Hablaremos después del primer ministro y un error que cometió bastante gordo. Un poco para que sepáis, el rey es Norodom Sihamoni y el primer ministro Hun Sen. Hun Sen, 38 años al mando, y en el 2023 anunció que su hijo Hun Manet será el próximo primer ministro y verdadero jefe del Estado de Camboya, y no el rey enjaulado como se conoce su figura. Pues tenemos en la escalada en junio, se plantan campos de minas en las zonas en disputa, y observadores internacionales reportan 33 acciones provocativas por parte de Camboya frente a 14 tailandesas. Es decir, ambas naciones comienzan en junio ya una escalada fronteriza. Y el 23 de julio, un día antes del comienzo de las hostilidades, en redes sociales y sistemas de vigilancia OSINT se detecta el movimiento de unidades mecanizadas tailandesas hacia zonas sensibles como Surin y Ubon Ratchathani. Y también se publica una alerta de movilización en Camboya bajo el paraguas típico y tradicional de unas maniobras. Y todo se desencadena con esa explosión de una mina que resultan herido y fallecido un soldado tailandés, y comienza un tiroteo entre la patrulla y un puesto camboyano, y Camboya responde con fuego de baterías Grad BP-21, disparando sobre localidades tailandesas en la frontera y resultando fallecidos y heridos varios civiles. Eso lleva ya al enfrentamiento directo y el tenemos ayer vimos varios vídeos también sobre el lanzamiento de misiles, de cohetes, perdón, de estas baterías de origen soviético, que es la única artillería propulsada que tienen los camboyanos, como veremos más tarde. Y
Tailandia responde con un ataque de F-16 y despliega sus tropas en la zona. Vamos a comenzar y veremos cómo fue todo. A las 5 horas y 10 minutos hay explosiones y fuego de artillería en el sector de Tan Mueng Thom, lanzado desde posiciones camboyanas. A las 6 de la mañana, Tailandia responde con fuego cruzado desde tanques y artillería autopropulsada. Se activan las bases aéreas de Ubon Korat y se identifican impactos en pueblos civiles tailandeses, causando las víctimas mortales por parte del fuego camboyano. Tailandia comienza la operación Yuta Boting y el despliegue de 6 F-16 que atacan varios acuartelamientos camboyanos. Vamos a ver el hilo que tengo en mi Twitter, en el que podemos ver algunas de estas secuencias. Aquí vemos, por ejemplo, un despliegue de una batería de M42, que es un antiaéreo, el M42 Duster, un antiaéreo, podemos decir, para que lo entendamos todos, tipo Gepard, pero más sencillo, que es de, digamos, de disparo rápido, del calibre 40, ¿vale? Un cañón Bofors. Después, Tailandia comienza su operación aérea, como os expliqué, atacando los cuarteles de la 8ª y 9ª división del ejército camboyano. Aquí podemos ver algunas de las imágenes del bombardeo. Y también despliega su fuerza aérea, los cazas suecos Saab HAS 39 Gripen y los F-16, que son los que sí atacaron el territorio camboyano, mientras que los Gripen por ahora no se sabe que hayan atacado. También hacen el despliegue de unidades blindadas, entre las que están los T-84 Oplot, unos tanques ucranianos que ya los conocemos, por desgracia, de la guerra de Ucrania. Eran lo más moderno que tenía Ucrania y que llegó a hacer exportación, entre ellos a Tailandia. Aquí es importante entender el escenario que estamos viendo. Si vamos a la zona fronteriza, podéis ver los puntos en combate, que son el templo Ta Montón, el templo Ta Kravei, el área de Non Trant, Beal Intri, Tao Tao Non Kain, Anshes o Pak Suetam y el área de Mon. Ya se me daba mal el ruso, el ucraniano, el árabe, el persa, y ahora me metéis el tailandés y el camboyano y se acaba de reventar todo. Aquí tenemos una de las noticias que hubo ayer, que es la ocupación por parte de Tailandia del templo de Preah Vihear, el que hablábamos que era la causa de todo. También vemos en el hilo. Esto es una pieza de un T-54 camboyano disparando. También durante la noche, Camboya siguió lanzando misiles o cohetes MLRS contra territorio tailandés. Esta es su única capacidad de ataque más allá de la línea del horizonte. Recordar que no tiene aviación de combate, tiene algunos helicópteros, tiene también, digamos, aviones de transporte, pero carece de aviones de combate, que eso lo veremos después, y os invito también a ver un vídeo que hice de análisis de los dos ejércitos, una comparativa, aquí en el canal. Y hoy voy a daros más datos, ¿vale? Porque el programa que hice fue un programa cortito, este de análisis militar, lo hizo mi IA, Paco IA, que si os gusta la idea voy a hacer más programas automatizados porque
me da más posibilidades. El tiempo es el que tengo, es limitado. Y con estos de Paco IA, pues podemos a lo mejor tratar muchos temas interesantes que no da la vida. Entonces tenemos cronología. En el día de ayer se habla de 15 muertos en Tailandia, 14 civiles y un soldado, el soldado que murió en la primera explosión de la mina, un civil muerto en Camboya y decenas de heridos en ambos países. No se sabe qué ha pasado en los cuarteles bombardeados por los F-16. Y se habla de una evacuación de unos 138.000 civiles en la región noroeste de Tailandia y unas 1.500 familias en Camboya. Y hay infraestructuras dañadas en la zona tailandesa porque vimos que Camboya disparó sobre población civil, como se puede ver en este vídeo que os puse ayer, atacando una zona con un hospital. Son soldados, pero soldados médicos, podéis ver que no llevan armas y que llevan el brazalete. Es una zona hospitalaria. Esto llevó la respuesta por parte de Tailandia y en una escalada mucho mayor, ¿no? Y vamos viendo cada vez más movimientos de tropas durante todo el día de ayer. Ellos llevan, sabemos, casi 11 horas de diferencia y por tanto ahora estarán entrando casi en su atardecer, ¿no? Pues vamos a seguir viendo vídeos. Aquí vemos otro ejemplo de la diferencia tecnológica. Aquí tenemos cómo los tailandeses ya metieron en su forma de guerra los drones, y en este caso un dron que lanza un proyectil de mortero contra una pieza artillera no propulsada camboyana. Y esto para mí es la gran metedura de pata del día, ¿no? Es decir, el primer ministro camboyano Hun Sen, el que lleva 38 años en el poder, quiso hacerse un jefe del Estado Mayor, imitar ahí a Stalin y a Mao dirigiendo sus tropas, ¿no? Y dijo, yo esto es la mía, voy a hacer aquí unas fotitas, unas fotos chulas, dirigiendo a las tropas. Entonces hizo este book fotográfico mostrando sus planos y sus mapas, pero ¿qué muestra en sus fotos? Muestra las posiciones, las unidades e incluso el ataque que podía tener planeado Camboya en la línea fronteriza. Lo borraron al poco. Y una de las cosas que se sacó de la inteligencia OSINT y sobre todo de este mapa es la idea de hacer un ataque con una columna blindada de carros de combate anticuados, los que tienen, digamos, Camboya, que son soviéticos de la época soviética, y asaltar la línea fronteriza. Aquí podéis ver perfectamente lo que antes os intentaba explicar en el Google Earth, que es cómo es la frontera. La frontera, si os fijáis, si seguimos las alturas, sería una forma fácil de delimitar la frontera, ¿no? Que es lo que defiende Tailandia. Pero Camboya defiende que los templos de los Gemeres, que están en la zona alta de este precipicio, ¿no? de esta digamos, diferencia de alturas, ¿no? Porque no es una colina en sí. Esto es un valle, que es donde está Camboya, y una altura que delimita el valle, ¿no? Claro, meter aquí unidades blindadas ya es un problema por subir la colina, pero más con la diferencia tecnológica, ¿no? Es decir, Tailandia tiene drones, tiene aviación y tiene artillería de precisión, mientras que los camboyanos tienen sistemas Katyusha, ¿no? Estos Grats, que por muy mejorados que estén, su capacidad de lograr un CEP, un error circular, ¿no? Bajo es casi imposible, y lo que sirven es para saturar una posición, pero no tienen una eficiencia en la destrucción de una columna, mientras que las armas tailandesas sí. Pues la decisión camboyana fue atacar por aquí
y al parecer se habla de que destruyeron los tailandeses varios vehículos camboyanos. Aquí vemos, por ejemplo, esta noche Tailandia movilizando más efectivos hacia la frontera. De estos tengo varios vídeos distintos. Aquí vemos también otro vídeo que no sé por qué no me funcionan todos los vídeos. Aquí es una columna de RTA tipo 85, unos vehículos blindados que tiene Tailandia. También hay imágenes con los famosos Striker estadounidenses desplegándolos también hacia la frontera. Sí tengo la foto del Striker. Aquí están los Striker. Yendo hacia la frontera. Alguien preguntará, pero viendo las imágenes, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipos de ejércitos? ¿No? Pues vamos a ver un poco qué unidades están involucradas, ¿no? en este frente. Tailandia tiene desplegado a su primer y segundo región militar, al comando de Burapa, a los Rangers de Taram y a la Infantería de Marina Real de Tailandia y a la Policía de Fronteras. Y Camboya tiene a su 8ª y 9ª División de Infantería y a la 4ª Región Militar y a las milicias locales. Y vamos a ver ahora un poco la comparativa, que ya os la conté o la tengo más, digamos, explicada en este vídeo que pongo de fondo mientras hablamos, del análisis militar del ejército tailandés y Camboya. Lo dejamos así y yo empiezo un poco a explicar la diferencia en profundidad. Tailandia tiene 360.000 soldados en activo y 200.000 reservistas, más 93.000 paramilitares. Y Camboya, 124.000 soldados y 0 reservistas. Y tiene unos 45.000 paramilitares. ¿Tiene un presupuesto de defensa? Tailandia de 6.200 millones y Camboya de 287 millones. Alguien dirá, bueno, esto es el nivel de vida, el PIB comparado y todas esas cosas. No, mira, no me lo vengáis a intentar razonar como intentáis razonar el caso soviético ruso frente a Estados Unidos. Tailandia tiene 20 veces más presupuesto que Camboya. Tailandia tiene 288 MBTs, es decir, Main Battle Tank, que son modelos Leopard 2A4, M60A3 y los T-84 ucranianos. Tiene 870 vehículos de combate de infantería y de transporte de infantería. Y tiene 548 piezas de artillería autopropulsada y remolcada. Y Camboya tiene 200 MBTs tipo 59 y 62, que son casi los modelos T-54 soviéticos, 230 APC y 486 piezas de batería, de artillería remolcada y de cohetes. No tiene piezas, digamos, de artillería tipo, digamos, Caesar o de cañón propulsado con oruga. No tiene, ¿vale? Lo que tiene es solamente cohetes. Poder aéreo. Tailandia tiene 112 cazas, F-16, Gripen y Alpha Jet y 220 helicópteros. Y Camboya no tiene ningún caza de combate y solo tiene helicópteros Mi-17, H-135 Wei y tiene algún modelo chino que le está llegando de helicópteros, digamos, de transporte y no de combate. Defensas antiaéreas, los camboyanos tienen alguna, digamos, algún cañón rápido de origen soviético, pero no tienen sistemas de misiles, ¿vale? Y por otro lado,
los tailandeses tienen sistemas KS-1C y misiles AGM-65. Y si no recuerdo mal, también baterías Patriot. Por tanto, la diferencia es abismal. Vamos a ver qué sucede. Las guerras tampoco se resuelven siempre en números ni en comparativas militares. Pero si vemos vídeos, por ejemplo, tenía un vídeo, a ver si lo encuentro. De soldados camboyanos, muchos de ellos están luchando sin ningún tipo de chaleco antibalas, sin ningún tipo de uniformidad. Podéis ver este vídeo descalzo y si visitáis la cuenta de Warnoir, podéis ver la disparidad, ¿no?, de equipación del ejército tailandés con el ejército camboyano. ¿Por qué están en guerra? Tailandia tiene problemas internos. Hay 3 partidos. El partido, ahí sí me acuerdo bien, el amarillo, el rojo y el naranja. El amarillo es el conservador, el que defiende a la monarquía y al ejército. El rojo era como el más progresista y siempre alternaban en el poder y había un golpe de estado militar que echaba a los rojos. Y últimamente el naranja, que es una nueva tendencia que tiene crecimiento en las zonas urbanas y con la gente joven, se enfrenta a estos dos clásicos y al parecer están gobernando en conjunto los amarillos y los rojos para evitar que los naranjas tomen el poder y, bueno, y acaben con las políticas de ellos, ¿no? Aquí hay que entender que tanto los amarillos como los naranjas, como los rojos, perdón, amarillos y rojos, para ellos este territorio y la defensa de la Thailand, que es de Siam, ¿no? Siamés, este territorio es parte de su discurso nacionalista. Y por tanto, ambas facciones están a favor, ¿vale? Otra cosa son los naranjas, que a lo mejor prefieren una visión más tranquila, ¿no? Evitar ese conflicto. Pues tenemos todo esto y si hay alguna pregunta, pues es el momento que la hagáis. Mientras tanto, recordar que ASEAN y el presidente de Malasia como jefe o representante de la ASEAN, que es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, intentan mediar. Y Tailandia dice que no necesitan mediación externa y que se exige resolver el conflicto de forma bilateral entre Camboya y Tailandia. Estados Unidos y China piden un cese inmediato de alto el fuego. Hay cuentas por ahí, las mismas cuentas que decían que iban a entregar aviones chinos a Irán en pleno ataque, como si un avión de última generación se entrega a un piloto que antes pilotaba una avioneta y ahora puede pilotar un caza de 4ª generación o de 5ª, sin ninguna enseñanza. Es para que veáis el nivel de algunas cuentas con miles de seguidores que dicen que van a entregar los JC-17, creo que eran. Creo que son, espera, no quiero equivocarme, esperad, JF-17, perdona, JF-17. Que los querían entregar 12 de ellos a Camboya para que luchase contra Tailandia, pero es que tú no puedes entregar un JF-17, un avión moderno, a un país que no tiene pilotos de combate, no tiene fuerza aérea de guerra. Y por tanto, estos aviones que supuestamente en la guerra entre Pakistán y la India, no, la guerra, bueno, el combate fronterizo que vivimos hace unos meses, fueron vitales, creen que se pueden dotar a un país que no tiene pilotos. No, tú tienes que dotar primero a los pilotos. Salvo que mandes a chinos a pilotar estos aviones. Esto sería una escalada. Porque recordar que China tiene muy buena relación con Camboya e incluso tiene bases militares. Y os conté ayer que hace un par de meses se había hablado de la entrega de barcos chinos a Camboya para que tuviese una armada más potente. Digamos, le iban a regalar los barcos para mejorar, digamos, la vigilancia del Golfo de Tailandia por parte de Camboya.
La ONU, hay una sesión por ahí de emergencia a petición de Camboya y naciones como Japón e India han expresado una grave preocupación. Y de hecho hay canales indios que les hace mucha gracia el hecho de que se están pegando dos países budistas por un templo hindú. Y ya no te digo yo que los nacionalistas indios digan que todo eso les pertenece a la India, ¿no? Ya solo os faltaba eso. Pues vamos a ver qué preguntas tenéis. Sé que es una hora extraña para los programas, pero ahora que estoy de medio vacaciones, pues aprovecho y puedo hacer programas por la mañana. ¿Son los Rangers de Tarampampam o de Tarampampum? Pues mira, te lo leo de nuevo. Pero pam pam y pum pum hacen. A ver, Taham Pram. Taham Pram. Ni Tarampampum ni Tarampampam. El dictador anterior de Camboya y padre del actual luchó en la guerra a finales de los 70 y todos los 80 contra China y a favor de Vietnam. ¿Cómo y cuándo se evolucionó a la alianza con China? Pues básicamente, lo más seguro, cuando recordar que había también el tema del comunismo, los gemelos rojos, la evolución de China hacia otro tipo de Estado capitalista comunista. Y sobre todo yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de que Camboya se ve rodeado por Tailandia, que es amiga de, digamos, de Estados Unidos, y Vietnam, que en algunos aspectos tiene una proximidad también hacia Estados Unidos para no verse rodeado por China, ¿no? Es decir, yo creo que ese momento del giro tiene que ver con la posición que tiene Camboya rodeado de Vietnam y encuentra en China un aliado que no le amenaza. No hay un problema, digamos, fronterizo con China. China le puede nutrir de armas, le puede dar dinero para su industria y creen que, bueno, que para ellos es un momento bueno. Voy a ver en qué momento, ¿vale? Voy a ver si lo encuentro, porque no investigué. A ver si encuentro algo así rápido, ¿vale? La pregunta la respondo después. ¿Cómo podría terminar esta guerra? ¿Que Tailandia conquista las tierras reclamadas o Camboya logra conservarlas? Pues eso es la pregunta. ¿Cómo va a terminar? No lo sé. Pero estoy seguro que lo que Tailandia busca es la cota, mantener todo eso en sus manos, y Camboya mantenerlo y si puede extenderlo un poco más a zonas que él crea que son suyas históricamente. El problema es que no veo yo a Camboya en la posición de expandirse. Y no creo que Tailandia tampoco anexione mucho territorio camboyano. Lo que harán es un tratado de paz en el que esa zona en frontera se considere neutral y que no haya ejército camboyano en la zona que Tailandia considera suya. El problema es que no creo que Tailandia quiera anexionar esos metros, porque estamos hablando de 100 metros, 200, 500, hasta el borde del precipicio, sino lo que quiero que va a intentar es que eso se declare zona desmilitarizada por parte de Camboya, ¿no? Que no construya nuevas posiciones, que no haga carreteras para hacer patrullas en esas cotas, ¿no? Que os mostré antes y creo que se ve muy bien en esa imagen que os mostré y que intento buscar de nuevo de la cota. Yo creo que esto, voy a ver si encuentro en Google Maps. Espera un segundito, que Google Maps yo creo que lo hace mejor el... Mira, aquí mira, se ve perfectamente. Mirad, aquí entendéis el kit de la cuestión. Aquí se ve perfectamente cómo Tailandia defiende la frontera física, que es la altura, y Camboya tiene penetraciones en alturas que corresponderían a la línea tailandesa según su punto de vista. Pues ese es el kit de la cuestión. Es decir, ¿dónde establecer la frontera? ¿Si en la cota? ¿En la cresta? ¿O
permitir penetraciones como estas que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, toda la frontera es así, fijaros. Pequeñas penetraciones camboyanas en las cotas de altura que aquí, por ejemplo, en esta zona lo tiene Tailandia más al ras, ¿no? Pero mira, le pasa a Tailandia igual que en Laos. Aquí habría que ver, mira, aquí sigue la cota, fijaros, mira, en Tailandia sigue la cota más o menos y se va a la cresta, a la zona más alta de las colinas y sigue por ahí en la frontera con Tailandia, con Laos. Y aquí vamos a ver en la zona en disputa, por ejemplo, aquí sigue cota, pero no sigue la cota por aquí. Pues ahí está el quid de la cuestión. Un segundito, a ver si hay alguna pregunta más. ¿Existen grupos de resistencia armada contra la dictadura de Camboya, aunque sean marginales? No me suena a mí que exista un movimiento armado potente. No. ¿Que pueden ser patrocinados por Tailandia? Pues bueno, eso sería una opción que estaría interesante para una guerra proxy, ¿no? Pero esperemos que tampoco sea así, porque eso llevaría a un enfrentamiento cada vez mayor, ¿no? A ver, un segundito. A ver, en Twitch hay alguna pregunta. Parece que esta guerra va a dificultar el proyecto del canal chino. Sí, sí. A ver, el canal chino de Tailandia, os lo muestro. China tiene una idea que ayer os la mostré, que es el famoso canal de Tailandia, para evitar el paso por Singapur y tener varias opciones más, ¿no? Que por un lado abrevien el tiempo y por otro elimine un cuello de botella haciendo otro cuello de botella. Pero bueno, al final cuantos más cuellos de botella mejor, ¿no? Y claro, sí es verdad que si ahora hay un apoyo potente por parte de China a Camboya, Tailandia esto lo va a marcar y le va a poner ya un gran pero, ¿no? A esta mega infraestructura, ¿no? Que tiene pensado China en Tailandia, ¿no? Mira, vamos a ver un poco, encontré este análisis un poco de la relación entre Camboya y China, ¿vale? Ahí va la pregunta y os digo lo que encontré, lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a traducir y leer, pero bueno, claves de alineamiento. Básicamente, China es hoy el principal inversor extranjero en Camboya, especialmente en infraestructuras, energía, construcción y turismo. Y tiene varios megaproyectos, todos ellos metidos en la franja y la ruta, ¿no? Esa nueva ruta de la seda china. Tiene también el tema de apoyo político por los temas de las dictaduras, ¿no? Que es una dictadura y sabéis que China le gusta apoyar dictaduras también. Y ahí está su apoyo, ¿no? Como aliado. Y hay la cooperación militar. El punto más importante es la base naval de Ream, que según fuentes occidentales estaría siendo ampliada con apoyo chino. Vamos a ver esa base de Ream, porque no es el puerto que yo... A ver. Aquí hay un... Aquí está. Aquí podéis ver un puerto chino con varios barcos. En la localidad de Ream. Ayer
os mostré esta de aquí, este puerto, pero el que China está desarrollando es este, el puerto este. Es pequeñito, pero bueno, para... Mira, aquí está. Ayer, buscando información, encontré que había una noticia de que China iba a entregar un dique seco a Camboya para que tuviese una infraestructura de reparación de barcos. Y aquí está el dique seco, el dique flotante, ¿lo veis, no? Ese dique flotante fue un regalo chino a Camboya y está aquí en el puerto. También le regaló 2 barquitos de estos, ¿eh? Interesante. Más cosas. El autoritarismo, ambos, China es autoritario y también Hun Sen. Y después el giro hacia China puede dar estabilidad a corto plazo al régimen de Camboya, ¿no? Pero también, claro, le limita sus capacidades de buscar otros socios comerciales y económicos, ¿no? Pero básicamente la pregunta se resuelve porque ambos tienen, digamos, esa visión autocracia SA, que es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Hay alguna ciudad camboyana importante cerca de la zona de conflicto? No. No me suena. A ver, espera. Yo no vi ninguna en los mapas. No, no, no. Esta ciudad es esta. Esta. Esta es la más cercana. Las demás no. Entonces, si os fijáis, la única que sale es esta, siempre como una ciudad importante. Ah, mira, hay otro militar pier. A ver este. Mira, este puerto, que es bueno, este apeadero, otra cosa, muelle, es de la Armada camboyana, porque Camboya poco más que patrulleras tiene. El puerto que tiene importante es el que está construyendo China, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, finalizamos. Espero que os haya servido el programa para saber qué está sucediendo entre Camboya y Tailandia y nos vemos otro día más aquí en Belum Artis, actualidad militar y geopolítica. Acordaros de dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y también apoyar al canal suscribiéndoos, que es importante. Cuantos más suscriptores tenga el canal, aparte de que os llegan las notificaciones, también hace que más gente descubra el canal. Gracias a todos los que apoyáis al canal, a los mecenas, a todos los suscriptores y si queréis invitar a un cafetito o una cervecita en los sistemas de micromecenazgo lo podéis hacer. Gracias a todos y os invito a ver el programa de ayer, Tailandia versus Camboya, en el que también explico otros puntos del conflicto. Gracias y hasta la próxima.